¿Cree usted en Jesús? Si su respuesta es afirmativa, si dijo que sí, entonces leamos lo siguiente. Juan 8:31. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Hermano, si usted ha creído en Jesucristo, entonces estas palabras son para usted. Él dice: si ustedes que han creído en mí permanecen en mi palabra, entonces serán considerados mis discípulos, y luego conocerán la verdad, y esa verdad les hará libres. La cuestión es que hemos creído que esa libertad es inmediata, pero Yeshua no lo dijo. Él habló de las condiciones para adquirir la verdadera libertad, y la condición no es creer en Él, sino el permanecer en su palabra. Es fácil creer en Él, hasta los demonios creen y tiemblan, pero Santiago también dice que la fe sin obras está muerta. Así que es ese segundo punto, el permanecer en su palabra, o más bien, el no permanecer en ella, es lo que hace que realmente nos desviemos de todo lo que la Biblia dice que debemos hacer. Yeshua claramente está diciendo que la condición para ser discípulo es permanecer en su palabra, y solo los que son discípulos conocerán la verdad, y solo los que conozcan la verdad serán libres. Así que pregúntese, ¿he permanecido realmente en las palabras de Yeshua? Porque si no es así, entonces, hermano, usted ha estado engañado creyendo en una libertad falsa que la Biblia y el Salvador no le están ofreciendo. ¿Ha sido usted realmente un discípulo de Yeshua? ¿O solo ha sido uno de la multitud que escuchaba las parábolas, veía los milagros y se regresaba a su casa bien contento, pero no buscaba algo más? Escuche lo que el mismo Yeshua tiene que decir de gente así. Mateo 13:10. Sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchen mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Mateo 13:13. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran pero en realidad no ven, oyen pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo no comprenderán, cuando vean lo que hago no entenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Yeshua está diciendo que él predica en parábolas para filtrar quiénes son los que realmente pudieran ser discípulos en potencia y quiénes solo se conforman con lo superficial. Literalmente, el término parábola se puede comprender hablando de fútbol. En el fútbol, cuando un jugador hace un gol de globito, es decir, le hace así, se dice que la pelota hizo una parábola, es decir, una elipse por encima del portero que le fue imposible de alcanzar. De la misma forma, Yeshua predicaba en parábolas para que la gente que solo se conformaba con los milagros y los mensajes bien bonitos se regresaran a su casa bien contentos, pero que los que deseaban saber y permanecer en su palabra se quedaran al final y le preguntaran el significado de lo que había predicado. Si puso atención en el capítulo 13, verso 10, al principio dice que fueron sus discípulos los que le preguntaron sobre por qué usaba parábolas. Si usted nunca se ha preguntado cosas así, tal vez debiera comenzar el día de hoy. Solo un verdadero discípulo hace preguntas, y solo el que pregunta se le responde, y solo ese conoce la verdad, y la verdad lo hace libre. Así que si debemos permanecer en la palabra de Yeshua para últimamente ser libres, ¿no cree usted que deberíamos saber cuál es esa palabra en la que deberíamos permanecer? Juan 14:15. Si me aman, guarden mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Yeshua y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que han oído de mí no es mía, sino del Padre que me envió. El cristianismo tiene un problema que se rehúsa a enfrentar, y es la autosuficiencia. El considerar opcionales los mandamientos establecidos por Adonai para nuestra vida diaria y solamente seguir nuestra propia idea de cómo hacer las cosas. Se desconoce tanto la instrucción de Adonai que es muy difícil entender y asimilar que no se trata solo de leyes, sino de un patrón de conducta creado específicamente para facilitar cada aspecto de nuestras vidas si tan solo se sigue al pie de la letra. Hay un rechazo general ante la sola idea de guardar la Torá porque tenemos implantada una mala interpretación de la frase: ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia.
por lo que cuando una persona intenta apegarse a los lineamientos de Yahweh, se le considera un apóstata del cristianismo. Por eso es mi deseo mostrarle con la escritura que hay una gran diferencia entre la doctrina bíblica y la doctrina cristiana, esperando que sea solamente el Ruach Kodesh quien hable a su corazón a través de la palabra y tras hacerle enfrentar su propia condición, que le conduzca a vivir una vida realmente dirigida por su Creador y no por su propio corazón. Han sido ya miles de años de mentiras heredadas que nos han hecho creer en una fe malinterpretada dirigida por un espíritu impostor que nos hace vivir una realidad creada específicamente para tenernos cómodos. Pero Yeshua dijo, Juan 8:31, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Adonai.